Hello you all, welcome back. Buenos días a todos, bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir con nuestro módulo 3, que era el de vocabulario, ¿vale? Ya habíamos visto bastante de este módulo, este es más ligerito, que yo entiendo que el de gramática se hizo muy pesado, pero este ya es más ligerito. ¿Qué tenemos? Lo último que vimos que fue house, room and furniture. Importante acordarnos que esto lo vimos con el tema de los contables y los incontables. Furniture. Furniture no es mueble, es mobiliario y es una palabra incontable. Por lo tanto, si yo quiero decir un mueble, tendría que decir a piece of furniture o an item of furniture. Dos muebles, two pieces o two items of furniture. Porque furniture nos puede llevar a error porque normalmente lo traducimos como mueble y no es mobiliario, ¿vale? Bueno, lo siguiente que teníamos relacionado con la casa, ya hemos visto las habitaciones, hemos visto algo de mobiliario, pues ahora vamos a ver qué cosas tengo yo que hacer en mi casa. Tenemos las daily chores, que son las tareas diarias, las tareas de la casa. Chores se suele utilizar como tareas. Sin embargo, si estamos hablando de las tareas que yo tengo que hacer en mi trabajo, suele ser assignment o duty, ¿vale? Como el duty free. Duty en verdad son obligaciones. Cuando nos referimos a impuestos, tus obligaciones tributarias. Cuando estás trabajando, las obligaciones que tú tienes que cumplir en tu trabajo. Duty free es que está libre de obligaciones tributarias, pero se utiliza la misma palabra, duty, para obligaciones cuando nos referimos a esa tributaria, pero también para lo que yo tengo que hacer en mi trabajo. Entonces, chores no se suele utilizar en el ámbito laboral, ¿vale? Bueno, para las cosas de casa, pues voy a hacer la colada, do the laundry. Voy a planchar la ropa. Aquí tengo dos expresiones, puedo decir do the ironing o puedo decir iron the clothes. Para lavar los platos, do the washing. Arreglar la habitación, tidy the room. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Eso es pasarle la aspiradora al suelo, ¿vale? O pasar la aspiradora. Make bed o make the bed. Hacer la cama. Make breakfast. Aquí es preparar el desayuno. Tomarlo. Have breakfast. Si es inglés americano, en vez de have, van a decir take. Pero es lo mismo, cuando te lo comes. Prepararlo, utilizo el verbo make, hacer o fabricar, ¿vale? Entonces, make breakfast, make lunch and make dinner. Para hacer la compra, lo que es la compra de casa, mi compra semanal, mi compra mensual, la de voy a llenar la nevera y los productos de limpieza. Do the shopping. Si yo digo go shopping, es que me voy de tienda. Voy a bichear, a ver si veo pues, un jersey que me guste, o tengo que cambiar las botas y voy a ver si veo unas botas que estén chulas, ¿vale? Eso sería go shopping, ir de tiendas. Hacer la compra, ¿vale? Lo que decimos, llenar la nevera o reponer los productos de limpieza sería do the shopping. Y luego con el tema, este también aparece, lo he puesto aquí porque, a ver, con el tema del confinamiento uno tenía que buscarse entretenimiento para estar en la casa, entonces mucha gente se aficionó a las plantas. Regar las plantas. ¿Cómo se dice regar las plantas en inglés? Water the plants. Water como agua, ¿vale? Water me sirve como sustantivo, agua, o como verbo, regar, dar agua. Lo siguiente que teníamos es el tiempo atmosférico, que sería the weather. Si yo quiero preguntar por el tiempo de la hora, sería time, ¿vale? What time is it? Para preguntar la hora. It is 9:30, las 9:30. Si yo voy a hablar del tiempo atmosférico, lo que tengo que preguntar es what is the weather like? What is, verbo to be, the weather like? Como tengo ahí un is como una casa, la respuesta tiene que ser con el verbo to be. It is, y ahora ya pongo, pues se hace sol, se hace frío, lo que sea, ¿vale? It is sunny, soleado. It is cloudy, está nublo. It is rainy, está lloviendo. It is foggy, hay niebla. It is stormy, hay una tormenta. It is windy, hace viento. It is hot, hace calor. O it is cold, hace frío. Si no hace ni frío ni calor, se está agustico, hace solecito, te vas al solecito a coger ahí, recargarte de calorcito ahora que ya empieza el airecillo este frío. Cálido, templado, sería it is
warm, warm. Tenemos que tener cuidado, a ver, sobre todo cuando se habla con gente británica. Sabemos que pues el sentido del humor inglés, que son un poquillo, a ver, que no son mal, son un poquillo estirados, las cosas como son, y son de levantar la ceja y la media sonrisilla. Si utilizamos la expresión I'm hot para decir que tengo calor. Esto también es una frase con una connotación sexual. Entonces, si no queremos que nos lo tomen como que estamos diciendo una frase con segundas intenciones, entonces en vez de decir I'm hot, sería más adecuado decir it's hot here, hace calor aquí, ¿vale? Así nos evitamos que nos saquen los colores porque le hayan buscado un segundo sentido a esa frase, ¿vale? Bueno, con las actividades de tiempo libre, la mayoría os van a sonar porque muchas hemos adoptado nosotros el término en inglés. Por ejemplo, hiking, go hiking, que es cuando te vas a hacer senderismo, o el trekking, lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, footing, el footing, ¿vale? O sea, decimos, me voy a hacer footing, pero es footing. Eso nos lo copiamos tal cual, ¿vale? Que es que me voy a andar ligero. Luego tenemos cycling, que es para practicar ciclismo, go hiking, para practicar senderismo, practice yoga, have a walk, dar un paseo, go fishing o go hunting, salir de pesca o salir de caza, go swimming, practicar natación. Luego tenemos también, por ejemplo, con el tema ahora de las manualidades y demás, ¿vale? Handcraft, que esto a lo mejor suena pues de muchas páginas, muchos canales de internet donde te enseñan a hacer manualidades y tal, que son craft, ¿vale? Las craft son las manualidades y las handcraft son las que haces tú mismo. Si lo que te gusta es pintar o dibujar, paint and draw. Y luego también tenemos que para practicar prácticamente cualquier deporte se suele decir play y el deporte. Play football, play tennis, play chess, si yo quiero jugar al ajedrez, ¿vale? Sería play chess. Eso con respecto a las aficiones, tiempo libre. Oye, que luego cada uno tiene las aficiones que tiene, ya está. Que tenéis otra diferente, me decís, no, pues yo es que me gusta hacer, yo qué sé, me gusta hacer modelos en 3D de aviones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se dice eso? Pues ya sabéis, al foro o al correo electrónico. No es. ¿Cómo puedo yo decirle a alguien que a mí lo que me gusta hacer son maquetas de aviones de la Segunda Guerra Mundial? Y yo digo, pues se dice de tal forma, modeling, ¿vale? Que es lo de hacer las maquetas. Con el tema de la ropa, también es verdad que muchos términos se han adoptado. No tanto para la prenda en sí, sino como para el estilo de esa prenda, ¿vale? Por ejemplo, tú vas a comprarte unos vaqueros de pitillo, ¿vale? Toda la vida de Dios, estos así ajustadicos, son los vaqueros de pitillo. Ahora ya tú no puedes ir a comprar unos vaqueros de pitillo, porque es que no sabes ni de lo que estás hablando. Tú ahora ya tienes que pedir unos vaqueros skinny. Skinny es que te quedan pegaditos a la piel, ¿vale? Esos serían pues nuestros vaqueros de pitillo. Lo que pasa pues que a ver, el tema de la moda, como está tan extendido a nivel internacional, pues se van adoptando también muchos términos en inglés. El nombre de las prendas en sí, pues sí es verdad que nos las tendríamos que aprender. Importante saber que camisa es shirt, con E, se pronuncia con una E. La camiseta, t-shirt. La falda, que también tiene ahí una I-R-T, se escribe skirt, S-K-I-R-T, skirt, lo mismo que shirt, t-shirt, skirt. Los pantalones como un pantalón normal sería trousers, y tú ya pones pues del material del que está hecho. Cuando son vaqueros, ahí ya sí son jeans, ¿vale? La sudadera, jumper, el uniforme, uniform, abrigo, coat, zapato en general sería shoe o shoes. Para las botas, boots, y las deportivas sí son trainers, que yo le puedo añadir trainer shoes, ¿vale? Pero diciendo trainers a seca ya se sabe que me refiero a zapatilla deportiva. Si yo, por ejemplo, lo que quiero decir es zapato de tacón, high heel
shoes. High heel shoes. Zapatos con el talón en alto. Bueno, habíamos visto también un poquito lo de la comida rápida y tal. Y vamos a ver algunas cositas más de vocabulario de comida. Recordad que en el módulo 1 vimos los platos principales de un menú, ¿vale? Lo que teníamos como que eran los starters, el main course, el side dish, que era el acompañamiento, y luego teníamos también, habíamos visto el tema pues de los postres, las bebidas y demás. Aquí es ya vocabulario de lo que es la comida en sí. Por ejemplo, el pan, bread, el pollo asado, roasted chicken, steak, que es un filete, seafood, el marisco, rice, arroz, pork, cerdo, carne de cerdo. Aquí hay que diferenciar porque el animal, cuando el animal está por ahí en su dehesa o en su granja y demás, es pig, el cerdo es pig. Cuando ese cerdo se convierte en carne, filete, jamón, lo que sea, ya es pork, carne de cerdo, la pieza que sea. Omelette, que sería tortilla, aquí se lo han copiado de los franceses, ¿vale? Sabéis que en Estados Unidos tienen una gran afición por el francés, la cultura francesa, la comida francesa, y muchos términos se utilizan directamente en francés. Stew es guiso. Luego yo lo que hago es añadirle los ingredientes de ese guiso. Por ejemplo, pork stew, un guiso de carne de cerdo, un estofado, ¿vale? Soup, la sopa, ¿vale? Lo mismo. Yo ahora ya digo los ingredientes. Yo puedo decir noodle soup, una sopa de fideos, o puedo decir chicken soup, una sopa de pollo. Wine, que era vino, y water, que es agua, ¿vale? Pero acordaros, en el módulo 1 tenemos más vocabulario de lo que estuvimos viendo del tema de los restaurantes. Para el tema de los sentidos, gusto, taste. No sé si habéis visto que hay un canal en internet que se llama Taste, que es de recetas de cocina y tal, de estas que hacen 10 minutillos que se te pegan aquí lo que viene a ser la zona del Michelin. Porque a lo mejor es el pan caliente con queso fundido, bacon, que tiene una pinta buenísima. Pero claro, eso se te tiene que pegar por aquí, por los ladillos, lo que es la línea de flotación. Y el colesterol te lo tiene que poner por las nubes. Pero se llama taste, como el gusto, el sentido del gusto. Smell, el sentido del olfato, que también es oler. Smell es oler algo. La vista, sight. El sentido del oído. El oído es ear, pero el sentido del oído es hearing, como oír. Y luego el tacto, touch. ¿Vale? Esos serían los 5 sentidos. Taste, smell, sight, hearing and touch. A ver, ¿qué más cositas teníamos por ahí, que no se me pase? Vale, el tema de los empleos. Ahí tenéis un listado de empleos así que más o menos sean comunes o que os puedan resultar útiles. Por ejemplo, attorney o lawyer, que son abogados, ¿vale? En Estados Unidos se suele tirar más por el término attorney cuando es un abogado que trabaja en el juzgado, y lawyer el que tiene su despacho de abogados, pero a lo mejor no trabaja directamente en juzgados, sino en acuerdos extrajudiciales. Judge, el juez o la jueza. Police officer. Es verdad que aún se sigue utilizando mucho el término policeman o policewoman, policemen o policewomen, ¿vale? Con el género. Pero la igualdad de género a la hora de hablar se extiende por todas partes, y entonces lo que se hace es que se sustituye ese man o woman al final de la palabra police y se sustituye por officer. Y aquí ya no me meto en fregados de si es chico o es chica. Agente de policía, police officer. Traffic warden, que es una figura que aquí a lo mejor ya no tenemos, que era el guardia de tráfico, el que simplemente se encargaba del tráfico, que hace más años que el SOS pues eran los alguaciles. Es que
yo tengo también ya unos añitos. El traffic warden para nosotros no es una figura que exista como tal, sino que es un puesto que se desempeña dentro de lo que es el cuerpo de policía local, pero tú no eres traffic warden. El traffic warden, que sería pues eso, el guardia de tráfico. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Con el tema fireman, firewoman, bombero o bombera, pasa lo mismo que con policeman o policewoman. Ya no se suele utilizar ese man o woman al final de la palabra. Se suele cambiar por fighter, firefighter. Bombero o bombera en general. Miembro del cuerpo de bomberos, si queremos ser súper correctos. Firefighter. Engineer, journalist, park ranger, ¿vale? Que serían nuestros agentes de medio ambiente, el park ranger. El fisherman and fisherwoman, todavía no han buscado cómo sustituir ese man o ese woman al final de fisher. Importante, si es fisher, man o fisherwoman, es pescador, el que se monta en su barco, se lanza a la mar a pescar. Diferente es el fishmonger. El fishmonger es la persona que te vende el pescado, el pescadero o pescadera, ¿vale? Con esos dos sí que es verdad que tenemos que tener cuidado, porque fisherman no es el que te vende el pescado en una pescadería, es el que se monta en su barco y va a pescar, ¿vale? Ese sería el fisher, con su man o woman al final. Y el fishmonger, ese sí es el que te vende el pescado, ¿okay? El pescadero o la pescadera. ¿Qué más teníamos? Teníamos aquí cositas ya relacionadas con el tema de los trabajos y demás. Importante, oferta de empleo. Job vacancy. Vacancy. We're hiring es otra expresión que se suele utilizar para indicar que se está buscando personal. We're hiring, estamos contratando. Esto se suele utilizar más en empresas con un perfil atractivo, principalmente para empleados más jóvenes. Luego tenemos la post o position description. Post o position description, descripción del puesto. Funciones, pues serían tus responsibilities, qualifications, títulos, tus titulaciones, ¿vale? Y dentro de las titulaciones, importante saber que el sistema educativo de cada país es diferente, ¿vale? Entonces, dependiendo de ese sistema educativo, los distintos niveles educativos se llaman de una manera o de otra. Lo que sí se suele ver principalmente en las ofertas de empleo es el bachelor. Bachelor es el que tiene un degree. Y un degree es un título universitario o un grado universitario. High school, school graduated, el que tiene un título de eso o de bachiller, ¿vale? Y luego teníamos algunas cositas, pues como por ejemplo skills, que también lo estuvimos viendo con antelación, que eran tus habilidades o tus destrezas. Computer skill, me manejo a nivel informática. Communicative skills, tengo yo mis destrezas o mis habilidades a nivel comunicativo, ¿vale? Si trabajamos en equipo es team player. Importante, el salary o el wage, que es el salario, que eso es lo que le interesa a todo el mundo, ¿vale? Applicant, que es cuando tú solicitas un puesto de trabajo, tú mandas tu currículum junto con tu applicant form o application form, que es la solicitud, y en ese momento tú ya te conviertes en solicitante de ese puesto de trabajo. En ese momento tú eres un applicant. Para adjetivos, acordaros, lo siguiente que nos vienen de adjetivos son para describir el carácter, porque tenemos ahí un friendly, tenemos un pleasant, tenemos un thoughtful, ¿vale? Friendly, amigable, pleasant, agradable, thoughtful, considerado. ¿Esto qué tipo de adjetivos son? Pues adjetivos que describen el carácter, la personalidad de alguien. Cuando yo lo que quería era saber el carácter o la personalidad de alguien, ya no preguntaba what does he look like, que era la apariencia física, sino what is he or she like. To be like, ¿vale? Con el verbo to be y ese like. Ahí en ese caso yo lo que estoy es preguntando por el carácter.
Importante. False friends, palabras que parece que tienen un significado, pero no es así. Vicious. Vicious no es vicioso, es perverso, cruel. Ahora, si yo quiero decir vicioso es depraved. Depraved. ¿Vale? Entonces, ambas parecen una cosa, pero es otra diferente. Vicious no es vicioso, ¿vale? Perverso, cruel. Y ahora, depraved, vicioso. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis un listado de palabras que os pueden servir para describir el carácter. Otras dos palabras con las que tenemos que tener cuidado a la hora de describir el carácter de una persona es con sensible y sensitive. Sensible no es sensible, es sensato. Y sensitive, sensible. El tema de las abreviaturas. El tema de las abreviaturas, esto es todo un mundo. Y más ahora con los foros de internet, los chats de internet, los juegos online, el streaming. Con todo esto nos vamos a encontrar millones de abreviaturas que van surgiendo y se van cambiando con una frecuencia pasmosa, una velocidad increíble. Nos podemos encontrar algunas que probablemente conozcáis como LOL, ¿vale? LOL, lots of lots, que es me parto de risa. BBF, BBF. BFF, Best Friends Forever, o el Do It Yourself, DIY, Do It Yourself, ¿vale? El hazlo tú mismo, ¿vale? Lo que hemos dicho antes del handcraft, las manualidades y demás, pues el Do It Yourself. Luego hay otras que sí están un poquito más estandarizadas, que es por ejemplo ASAP. No sé si os lo habéis visto en algún correo electrónico, en alguna comunicación interna y demás. Si habéis trabajado con empresas de otros países, ASAP es la abreviatura de As Soon as Possible, tan pronto como sea posible. Human Resources, el Departamento de Recursos Humanos, HR, esa sería su abreviatura. By the way, que es por cierto, BTW. Be right back, vuelvo enseguida, BRB. End of business, al final de la jornada, EOB. Normalmente es para decir lo necesito para allá, ¿vale? Luego también hay otras, pues tipo para su información, for your information, F, Y y latina, ¿vale? Entonces, todas estas sí están un poquito más estandarizadas su uso porque también son más frecuentes, ¿vale? Y luego con los tipos de empleos que tenemos por ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, la diferencia entre job y work. Job es el puesto de trabajo y work sí puede significar tanto trabajo, en plan, tengo un montón de trabajo, lo que es la carga de trabajo, como el verbo trabajar, ¿vale? Entonces, job, tengo que tener claro que es tu puesto de trabajo, tu empleo. To lose, to leave o to quit a job. Perder, dejar o renunciar a un empleo. Si mi empleo es, mi puesto de trabajo es a jornada completa, a full-time job o es un part-time job, que es un trabajo a jornada partida, a media jornada. Permanent o temporary job. Permanent job, indefinido. Temporary job, empleo temporal, ¿vale? Work, lo que comentábamos, carga de trabajo o el verbo trabajar. I work as, yo trabajo de lo que sea. I usually go to work, voy a trabajar, al trabajo, a mi puesto de trabajo, como sitio donde desempeño mis funciones, no como mi puesto de trabajo en sí, mi empleo, ¿vale? Entonces, I usually go to work by train. Con el verbo work, yo tengo que saber que puedo utilizar una serie de preposiciones. She works in a library. Trabaja en una biblioteca. She works at the city council. Trabaja para el city council, el ayuntamiento, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera expresar, lo voy a decir de una manera o de otra. I'm working on, si estoy trabajando en algo en este momento, el proyecto en el que estoy trabajando. I'm working on a marketing campaign, en una campaña de marketing. Entonces, teníamos full-time job,
jornada completa, part-time job, trabajo de media jornada, temporary job, trabajo temporal, permanent job, trabajo o empleo indefinido, casual job, eventual, un trabajo eventual. Importante, hacer horas extras, work overtime. Los turnos de trabajo, cuando se trabaja por turnos, cada turno es shift. Entonces, si yo tengo un trabajo por turnos, shift work o shift job. Daily shift, pues el day shift, me va a tocar turno de día. Night shift, el turno de noche, ¿vale? Evening shift, el turno de tarde. Entonces, shift me va a servir tanto para los turnos rotativos, ¿vale? Para decir day, evening or night, y también para decir que trabajo por turnos, ¿vale? Y luego tenemos el wage y el salary. Importante, wage, la paga. Esto normalmente se utiliza en empleos como suele ser la hostelería o la restauración, en los que en Reino Unido o Estados Unidos es muy habitual que te paguen bien por día o por semana. Eso sería un wage. Y el salary es el salario, ¿vale? El que a ti te dan a final de mes, ¿vale? Tu nómina de final de mes. Entonces, la diferencia principal es la frecuencia con la que se hace ese pago. Diario o semanal, wage. Mensual, salary. Pues con esto hemos terminado el módulo 3, os dije que era más cortito. La próxima clase empezaremos con la parte de pronunciación, ¿vale? La parte de el contenido fonético. Recordaros, cualquier duda, lo que sea, lo que necesitéis, correo electrónico o el foro, que ahí estoy para echaros una mano en lo que os haga falta. Ya sea resolver dudas o ampliar cualquier cosita que queráis que tratemos, ¿vale? Bueno, pues un besito, nos vemos. See you.